Ok, buenas tardes con todos, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se lo Sí, escucha. ingeniero, buenas tardes. Ok, muy amables. Buenas tardes con todos. Eh, Listo, vamos a continuar, ¿no? con este tema de los dispositivos semiconductores de potencia que hemos estado viendo en estas últimas clases. Listo, ayer habíamos hablado, ¿no? Respecto del diodo de potencia, el tiristor, ya que hace la misma función que el diodo con el adicional de que nosotros tenemos el control sobre el momento en el que pueda dispararse o no el dispositivo. O sea, no solamente basta con que esté polarizado directamente, sino que yo le aplique una señal en la compuerta para que el dispositivo se active. Más o menos habíamos explicado esta gráfica. Sí, aquí pueden ver, ¿no? El voltaje BS o el voltaje de la fuente es el que nosotros tenemos aquí arriba. Esto es interesante que aprendan, ¿no? A interpretar los gráficos de un circuito. Bueno, esto ya entiendo que lo han venido haciendo desde el análisis de circuitos. Ustedes ya tienen una práctica, pero nunca está por demás hacer un recuento, ¿no? Aquí lo importante es que se sobreponen, ¿no? Si ustedes ven, están sobrepuestas, si bien es cierto, no en la misma gráfica, pero sí manteniendo el mismo orden en cuanto al tiempo, ¿sí? En cuanto al tiempo mantienen, sí, la misma escala, podríamos decir, y se grafican señales diferentes. En este caso, ustedes pueden ver que aquí está la gráfica del voltaje en la fuente, que sería este de aquí. Ya, está claro, ¿no? BS, BS. El voltaje que yo tengo en la fuente. Ya. Acá, en esta gráfica siguiente, yo lo que tengo es el voltaje en la carga, el VD, que está aquí. Ya. Entonces, miren, se supone que si fuera como diodo nada más, la onda que pasaría a la carga estaría empezando por aquí, ¿ya? Si es que fuera diodo, ¿no? Pero, como no es diodo, estamos utilizando un tiristor, no va a empezar desde que empieza el ciclo positivo, sino desde que se dispara. Y el disparo, ¿sí? Esta IG, que ustedes pueden ver acá, la corriente en la compuerta, la que hace disparar, miren, ese está graficado aquí. ¿En qué momento está disparando al semiconductor? En este momento de aquí, ¿sí? En este momento de aquí se está disparando. Por eso es que la señal, la señal que pasa solamente es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ese es el adicional, ¿sí? De este dispositivo, el componente adicional de este dispositivo para tener el control sobre la operación de estos circuitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con este tiristor, miren, estoy a la entrada tengo un voltaje alterno, ¿ya? Y a la salida, ¿se podría decir que tengo un voltaje alterno? ¿Quién me dice? ¿Tengo un voltaje alterno aquí en la carga o no? A ver, vamos a consultar. Vamos con el último de la lista que veo aquí conectado, Samuel Casares. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha?
Si le escucho, ingeniero. Ok, listo. Ayúdeme, por favor. La consulta es la siguiente, ¿no? Este circuito es obvio que la fuente, lo que está ingresando es un voltaje alterno. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, la consulta es, el voltaje que cae en la carga, el voltaje después del SCR, del tiristor, ¿es voltaje alterno? ¿Es voltaje continuo? ¿Qué será? Para mí, alterno. Alterno. Ya, ¿cómo lo define usted un voltaje alterno? No es el voltaje alterno, no es el mismo que se reparte por todo el circuito. No, digo, ¿cómo define usted? O sea, ¿qué entiende por un voltaje alterno? Voltaje alterno Ujú, es hablando normalmente, ujú. Sí, es de manera general. el que nos ingresa. Sí, es el voltaje normal que ingresa a los hogares, el que Ya, tenemos en nuestras casas. sí, yo sé que ese es voltaje alterno, pero ¿cómo se define? ¿O qué es para usted un voltaje alterno? Voltaje alterno viene de fuerza. Mm, o sea que si yo tengo en mi carro, tengo una batería, ese no es voltaje alterno. No, pues Y la ese es batería continuo. no me da energía también. Sí, pero ese del carro ya es diferente porque la genera el voltaje en una batería, pero la voltaje alterno es la que nos mandan directamente de una subestación. Ya, bueno, en todo caso la consulta no es de dónde viene, ¿no? Sino cómo se define. O sea, ¿por qué usted dice que es alterno? ¿Por qué dice usted que es continuo? Verán que esa es pregunta, eso ya debieron haber visto, ¿no? En circuitos eléctricos, en electrónica. Ahora estamos en Genial. electrónica de potencia, dígame. Disculpe, yo digo que es alterno porque se mantiene la onda y no es continuo porque no va recto, hay una media onda. Ya, ya. No, voltaje alterno es porque varía y el continuo es porque se mantiene en la misma dirección, o sea, Claro, igualmente ahí tiene una onda, entonces es alterno. Ya. ¿Alguien más? Están a punto de llegar a la verdad. ¿Alguien más? No. A ver, vamos aclarando. No puedo hablar yo, así. ¿Sí me escuchan? Sí, dígame. Ah, ya, al fin se puede arreglar. Ya, ingeniero, sí puede plantear otra vez la pregunta para más o menos darle yo mi razón. Ya, a ver, Desde el comienzo, voy a desde el comienzo, borrar esta desde los pistores. partecita, voy a borrar esta partecita de aquí. Ya, listo. La consulta era la siguiente. La entrada a este circuito que estamos viendo en pantalla es alterna, ¿no es cierto? Es esta onda Claro, BS que tenemos arriba. Eso es una alterna, ¿no es cierto? Pero sí, porque tiene varias. en la carga solamente me está pasando esta señal. O sea, sería así, ¿no? Sería cero, se dispara, pasa, cero, más acá nuevamente se dispara, pasa, cero. Esta señal es la que estaría pasando en la carga. La pregunta es, esta señal, este voltaje de la carga, ¿qué es? ¿Alterno, continuo, qué es? Es continuo, ¿Por qué? porque no tiene variación de voltaje. La que está arriba, si ve que tiene dos ondas sinodales, la que sube y la que baja, ese tiene un significado que es alterno, porque está alternando. Tiene lo positivo y lo negativo. Y acá me la que señaló con la tinta azul, no, simplemente tiene positivo y se mantiene. Positivo y se mantiene. Perfecto. Sí, esa es la Ese es explicación. Sí, perfecto, está muy bien, gracias. Efectivamente, esa es la concepción. Un voltaje alterno no es solamente porque varía, o sea, ese por eso les decía, están a punto de llegar a la verdad. Aquí decía, es que la onda sube y baja. Claro que la onda sube y baja, pero ¿qué significa que sube y baja? Que varía, pero variación no significa que sea alterno. ¿Ya? Alterno es, aparte de que varía, varía pero entre un valor positivo y un valor negativo. Por eso es alterno. ¿Ya? No solamente porque varía,
sino porque varía entre un valor positivo y un valor negativo. ¿Qué significa? Que la corriente en el circuito está yendo para el un lado y para el otro, para el un lado y para el otro. Pero si nosotros nos fijamos aquí en este circuito, ¿sí? Nunca va a haber una corriente en este sentido, ¿sí o no? Nunca va a haber corriente en este sentido. ¿Por qué? Porque este elemento hace como diodo principalmente y luego controla como tiristor. ¿Y qué es la característica del diodo? Dejar circular corriente en un solo sentido. Entonces, si yo circulo en un solo sentido, no tengo la parte alterna. Lo alterno significa que va corriente en el un sentido y va corriente en el otro sentido. Va en el un sentido y va en el otro sentido. Pero en este circuito no. En este circuito no tengo esa circulación de corriente en el otro sentido. De que la señal varía, claro que varía, pero en todo el tiempo nunca es negativo, siempre es positivo. Lo que significa que este tiene más el componente continuo, el componente DC que AC. ¿Por qué? Porque circula corriente en un solo sentido, no en los dos. ¿Ya? Independientemente de que sea valor cero, de que sea valor variable y todo lo demás. Sí, pero nunca va a haber un valor negativo. ¿Ya? Entonces la respuesta, ¿sí? El voltaje que nosotros estamos viendo en la carga es un voltaje ya continuo. ¿Sí? No necesariamente es como vemos en la batería, ¿no? En la batería del carro la señal es esta, una línea rectita que dice 12 voltios. ¿Ya? Eso es lo ideal, pero esta línea que ya tenemos acá, en azul, ya es también continua, porque en ningún momento presenta valores negativos. ¿Sí? Entonces, miren, ya podemos darnos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos? ¿Qué estamos consiguiendo con este elemento? Tanto con el diodo como con el tiristor. ¿Qué estamos consiguiendo? Convertir un voltaje alterno, que sería un voltaje AC, lo estamos convirtiendo en un DC. ¿Y ese es o no un convertidor? Claro, es el convertidor AC-DC. Miren, entonces, por el análisis, sí, solamente del elemento, podemos ya indicar qué tipo de conversión nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Estamos convirtiendo un voltaje alterno en un voltaje continuo. ¿Ya? Solamente con el análisis de operación de un dispositivo. Ya vamos a ver los circuitos completos de los convertidores, eso ya viene más adelante. Ingeniero, pero una ya tenemos pregunta. una idea. Dígame. Sí, dígame. Ese tipo de voltaje lo podemos encontrar tal vez en una olla arrocera. En una olla arrocera, no. Ahí más bien es al revés, ¿no? Ahí más bien vamos a utilizar el elemento que viene a continuación. Ya le voy a indicar. Ya le aclaro esa duda con el siguiente elemento que viene. ¿Sí? Hasta aquí, una pregunta del diodo y del tiristor. No, bastante conocido a lo que ya sabíamos, al funcionamiento del diodo, con la particularidad que aquí tenemos el control. Creo que no hay más. Aquí viene este famoso elemento, el tria, que de pronto es el que da respuesta a la pregunta de la compañera. ¿Ya? Miremos y analicemos el símbolo. El símbolo es como si fueran dos diodos, ¿no? Uno en el un sentido, otro en el otro sentido, y tiene una compuerta. ¿Qué significará esto? Solamente analizando el símbolo, yo ya me voy a dar cuenta que es como que tuviera dos tiristores en antiparalelo, ¿no es cierto? ¿Cómo era el símbolo del tiristor? Ay, perdón. Vamos viendo, el símbolo del tiristor era algo así, ¿no es cierto? Partía del diodo, ¿ya? Y tenía una patita adicional. Y si yo pongo otro tiristor en antiparalelo, ¿ya? ¿Y qué tal si es que yo uno estos de aquí
Y luego 1, voy a poner con otro color para que no se me cruce. 1 las compuertas. ¿Ya? Y miren, obtengo otro elemento, ¿no? ¿Cuántas patas tiene este elemento? Tiene, aquí pongámosle A. Aquí pongámosle B. Y acá pongámosle la G de gate o compuerta. Miren, tienen 3 patas. He utilizado el tiristor de que ya analizamos anteriormente, pero pongo 2 tiristores en antiparalelo. Y 1. El ánodo con el cátodo, el ánodo con el cátodo. Y las compuertas también las 1. Este arreglo de 2 tiristores en antiparalelo es lo que da el nacimiento de este elemento conocido como tríag. ¿Ya? Por eso les decía, los elementos básicos son el diodo, el transistor, el BJT y el FET, el transistor de efecto de campo. Esos son los 3 elementos básicos. Sobre esos elementos se van desarrollando los otros elementos. ¿Ya? Entonces sobre el diodo se desarrolló el tiristor. Sobre el tiristor se desarrolla el tríag. Y así se van desarrollando los demás dispositivos semiconductores. ¿Ya? Entonces en este caso particular el tríag, ¿sí? No es más que la unión de 2 tiristores en antiparalelo. Dice, permite bloquear voltajes positivos y negativos. Como está en antiparalelo, ahora sí yo puedo trabajar no solamente con la parte positiva, sino también con la parte negativa. Conduce corrientes en ambos sentidos. Miren lo importante que es. Conduce la corriente en ambos sentidos. Entonces yo ya estoy hablando de un voltaje en el circuito, en la carga alterno. Porque la alterna es la que me permite corrientes en ambos sentidos. ¿Ya? Dice, la compuerta de control permite encender el dispositivo, la conducción. ¿Sí? O sea, si yo coloco una señal en la compuerta, el dispositivo me permite la conducción. Y dice que no se puede apagar. ¿Ya? Por eso es semicontrolado. No es controlado completamente. Controlado completamente sería que yo le prendo y yo le apago. ¿Ya? Pero aquí dice clarito, no se puede apagar. O sea, usted puede prenderlo, activarlo, pero no lo puede desactivar. Por eso se conoce como un dispositivo semicontrolado. ¿Ya? Vamos viendo la etapa de conducción. Miren, aquí está en el positivo, en el negativo. Entonces conduce en los 2 sentidos. Quiere decir que permite una circulación de voltaje alterno. Y miren, esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que está pasando. Vamos viendo. En la entrada, voy a graficar, ¿no? El voltaje en la entrada. El voltaje en la entrada es el sinusoidal. ¿Ya? Este voltaje es el que tengo acá. Miren, ahora utilizo el elemento el tríag, ¿ya? Y la compuerta me permite dispararle. Entonces, miren, yo le disparo en este punto para controlar el paso de la onda positiva. ¿Ya? Y le disparo acá para controlar el paso de la onda negativa. ¿Ya? Entonces miren, en este punto sí, en la entrada, a ver, esto no se ve. Ya. Pongámosle con negro. En la entrada, sí, yo tengo un voltaje alterno, ya sabemos por qué, ¿no? Porque el voltaje varía, ¿sí? En valores positivos y en valores negativos, ¿ya? Y acá la diferencia de lo que vimos anteriormente es que la señal, esta señal es la de la carga, ¿no? La señal de la carga también pasa la parte positiva pero controlada y la parte negativa.
En este caso, ¿sí? En este caso, la señal de voltaje que cae en la carga es alterna, ¿no es cierto? Porque tenemos partes positivas, partes negativas. Entonces, miren, con este elemento, en cambio, nosotros ya podemos indicar que estamos a la entrada ocupando AC y a la salida también tenemos AC. Entonces, con este dispositivo nosotros podemos, ¿sí?, elaborar un convertidor AC-AC, ¿sí? No estoy AC, AC-DC era en el anterior, ahora no es DC, ahora es AC, ¿ya? Y con esto yo puedo controlar cargas resistivas. La arrocera, dando respuesta a la pregunta de la compañera, arrocera, cafetera, yo qué sé, cualquiera que sea de control de temperatura, ¿ya? O una ducha también puede ser, ¿no? Pero una ducha con un control ya electrónico, no la típica ducha de que tiene dos, ¿no? O helado o hirviendo. No, de esas no. Una ducha que ya tenga un control fino sobre todo el rango de temperatura. Entonces, esas cargas son resistivas, ¿ya? Para las cargas resistivas, el mejor accionamiento eléctrico es utilizar el convertidor AC-AC, porque yo tengo el control de la energía que va a esa niquelina, ¿sí? La niquelina, el calentador, utiliza o está diseñado para ser energizado por un voltaje alterno. Y aquí le estamos manteniendo el mismo voltaje alterno, simplemente lo estamos controlando entre dejar pasar o toda la energía o nada de energía. Tengo el control nada más, pero le sigo colocando un voltaje alterno, ¿ya? Entonces, para la niquelina, para la arrocera, para la cafetera, eso va a ser, para la ducha, para el horno industrial, eso va a ser indistinto, ¿sí? Si le conecto directamente al 110, se calentará lo máximo, pero si le coloco el TRIAC, yo ya puedo tener el control, ¿ya? Y miren, solamente utilizando un elemento, ¿no? Entonces, ya pueden ustedes... ¿qué sería? Ustedes ya pueden modificar, ¿no? Este tipo de equipos. Si usted ve un equipo que solamente tiene prendido, o sea, si hablamos de temperatura, ¿no? Prendido a una temperatura máxima y apagado se enfría completamente, ¿sí? Usted coloque un circuito basado en TRIAC y ya puede tener el control de temperatura de ese aparato, cualquiera que este sea, ¿ya? No sé si por ahí está un poco clara la pregunta de la compañera o algo específicamente usted quería indicarnos. No, ingeniero, esa era una duda que tenía. ¿Ya? Ingeniero, entonces las secadoras se manejan con este sistema de TRIAC. ¿Qué tipo de secadoras? Como es tipo el porte de las lavadoras, las normales. Ah, secadora de ropa. Sí, de ropa. Ya, hay que ver, ¿no? Porque yo la mayoría de secadoras que he visto son a gas. Sí, sí sé que existen a electricidad, pero personalmente no las he visto, ¿no? Pero si el objetivo es tener control sobre la temperatura, este es el mecanismo, esta es la manera, ¿sí? Si usted investiga un poquito más, de pronto va a tener, ¿no? De pronto va a tener un controlador. Si de pronto usted desarma el equipo y le ve una tarjeta electrónica, claro que va a haber una tarjeta electrónica. Acuérdese que aquí solamente estamos graficando el dispositivo, ¿no? Pero se acuerda que decíamos que es todo un sistema de control, con el sensor, con el controlador, con la referencia, que en este caso sería la perilla y todo lo demás, y de ahí viene al convertidor, ¿no es cierto? Este elemento sería solamente el convertidor, entonces falta todo el circuito adicional, ¿ya? Entonces, si usted dice, en ese aparato también hay, pero está una tarjeta bien grande, claro que va a haber una tarjeta grande,
Pero si analizamos la tarjeta, en algún lado debe estar metido este elemento de aquí. ¿Ya? Y todo lo demás de la tarjeta es el componente del accionamiento, ¿no? Los sensores, la parte de sensor, la parte del controlador, el interfaz digital, la parte de la referencia, como digo, la perilla, que sería la referencia que el usuario le pone, ¿no? El valor de la temperatura y todo lo demás estaría llegando a esa tarjeta. Sí, pero debe tener este elemento. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, otra cosa curiosa, ¿no? Si ustedes vieron aquí, la primera parte pasa en 0, se dispara y deja pasar la onda. Esa sería una opción, ¿no? La otra opción es que inicie pasando la onda, ¿ya? Como en este caso, pero cuando yo disparo, ahí que baje a 0. Cuando yo disparo, ahí baja a 0. Entonces deja pasar la onda desde 0, ¿ya? En adelante. Pero cuando yo disparo, ahí baja a 0. En realidad es lo mismo, ¿no? Si ustedes ven, es la misma cantidad de energía. Bueno, sería el complemento realmente, ¿sí? Es el complemento del control de arriba, ¿ya? Pero en cualquiera de los dos casos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Controlando la energía de AC de la fuente. Vamos viendo qué más nos dice por acá. Este es otro elemento. Bueno, esto sería el triac, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta. Diodo, tiristor y triac. Diodo en un solo sentido y sin control. El tiristor, sí, en un solo sentido y tenemos control. El triac es en los dos sentidos y tenemos también control. Ya no sé si tienen alguna inquietud respecto a estos tres elementos semiconductores de potencia. No. Vamos con el siguiente. Dice el GTO. ¿Qué nos dice? Permite bloquear solo voltajes positivos, asimétrico o positivos y negativos de manera simétrica. Conduce corrientes en un sentido. ¿Ya? Con puerta de control permite encender y apagar el dispositivo. Entonces este elemento es controlado completamente, ¿no? Porque nosotros podemos prender y apagar, dice. Tenemos un control completo con este dispositivo. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Conduce corriente a un solo sentido. Entonces ya sabemos que la carga solamente va a recibir valores de corriente en un solo sentido. Valores de voltaje positivos nada más. Entonces estamos hablando de un convertidor AC a DC, ¿sí? Vamos a ver acá el circuito. Miren, así más o menos vendría, ¿no? La parte real del empaquetado, llamémosle de alguna manera, del dispositivo. Nos viene el dispositivo y acá viene toda la electrónica, ¿sí? La electrónica que va a hacer que se dispare este dispositivo. ¿Ya? Aquí lo importante en toda la electrónica de potencia es la electrónica que activa y desactiva los dispositivos semiconductores de potencia. Porque como vemos, ¿no? Los dispositivos semiconductores de potencia funcionan como un interruptor. ¿Dejan pasar? No dejan pasar. Y yo tengo el control sobre el momento en el que deje pasar y no deje pasar. Puedo tener control en un sentido, control en los dos sentidos y pare de contar. Entonces, toda la tecnología estaría basada en función de la electrónica, que es la que permite el switcheo. ¿Por qué? Porque el elemento como tal, este de aquí, ya sabemos su comportamiento, ¿no? Básico, como un interruptor, nada más. ¿Ya? Este de acá es al que hay que tenerle en cuenta. Ingeniero, eso lo podemos encontrar en las cocinas de inducción. Las cocinas de inducción, sí. La tecnología de inducción es a base de switcheo, sí, y de dispositivos semiconductores. Sí, hay convertidores en una cocina de inducción. En una cocina eléctrica, no. Una cocina eléctrica usted solamente prende una niquelina
Si quiere mayor potencia, mueve la perilla y lo que está haciendo es prendiendo otra niquelina más. Si quiere más temperatura, mueve la perilla y con el movimiento de la perilla está prendiendo 3 niquelinas, entonces está calentando más. Una cocina eléctrica no tiene de pronto este accionamiento. Sí, solamente es como los ventiladores nuestros, ¿no? Los ventiladores que nosotros tenemos. El que usted mueve la perilla y está ¿qué sería? La velocidad baja, mueve la perilla, ya es huracán, y mueve la perilla, ya es tornado. Entonces tiene posiciones fijas porque no es que esté haciendo control, sino que usted está conmutando entre diferentes bobinas del motor. Y por eso es la diferencia de velocidad. O sea, no está haciendo realmente un control, sino que está ocupando bobinas diferentes. ¿Ya? Lo mismo es de las cocinas eléctricas, pero la de inducción no. La de inducción sí está haciendo un control. Y está haciendo un control electrónico. ¿Por qué? Porque tiene que switchar. Esa se basa en el switcheo. Entonces, la compuerta está que emite señales de que dispara, no dispara, dispara, no dispara. Esta señal se conecta a la patita G de la gate que habíamos hablado, y esto permite que deje pasar, no deje pasar, deje pasar, no deje pasar. ¿Ya? Entonces está basado en switcheo. Una cocina de inducción, sí. ¿Qué más dice aquí del GTO? Ah, este es otro, ¿no? Este es el GTO. Este es IGTC. Mirarán fijarás en la simbología, ¿no? La simbología ya le indica algo, ¿no? Este tiene algo parecido al diodo, al tiristor, básicamente, porque tiene la compuerta, pero tiene algo específico. También tiene polarización, mire, tiene ánodo, tiene cátodo, tiene compuerta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, es un GTO con el circuito de disparo integrado. Entonces ha sido el mismo del anterior, pero ya viene con esta parte de aquí unido al dispositivo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El IGTC es el mismo que el GTO, pero con el circuito de disparo integrado. Dice, arreglo de condensadores permite lograr altas corrientes. Eso lo hacen para obtener esta característica. ¿Qué más? Vamos viendo qué otro dispositivo. Aquí regresamos, ¿no? Y hemos pasado toda la parte de lo que es diodos y todos los que se derivarían del diodo, ¿no? Del diodo, el tiristor, el triag, el GTO, el IGTC, todos derivados del diodo. Ahora vamos al transistor. El transistor, esto es algo que ustedes ya lo conocen, ¿no? El transistor en electrónica ya debieron haberles indicado qué es, cómo funciona. Entonces acá simplemente al hablar de elementos de potencia tienen características para permitir la circulación y el trabajo con voltajes y corrientes altas, nada más. Ya, pero el funcionamiento es el mismo. Como dijimos al inicio, ¿no? En esta parte de electrónica de potencia no vamos a utilizar al transistor como amplificador. Solamente lo vamos a utilizar en la parte de corte y saturación como interruptor que corta la corriente o permite la corriente. Nada más. No lo vamos a utilizar de ninguna otra manera. ¿Ya? En función del transistor bipolar de potencia, yo les decía que había dos, ¿no? El BJT, que sería este de aquí, y el FET. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? O parece que ya les dije, ¿no? La diferencia entre el transistor de efecto de campo, eso es lo que significa FET, ¿no? Transistor, efecto de campo. Campo en inglés es file, por eso es la F, ¿no? Transistor, efecto del campo. Y el BJT, que es el anterior que vimos, que es el transistor de unión de juntura, o perdón, transistor bipolar de juntura. BJT. Parece que ya hablamos de la diferencia, ¿no? La diferencia es que el BJT necesita que le inyectemos corriente a la base. En cambio,
El FET lo que necesita es colocarle voltaje a la base. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. El uno se activa por corriente, el otro se activa por voltaje. ¿Ya? Miren aquí, ¿no? Las curvas, ¿no? De respuesta. Está en voltaje, ¿no? Miren. En cambio acá, las curvas están en función de la corriente en la base. ¿Sí ven? El BJT, ¿sí?, se activa por corriente y el FET se activa por voltaje. El MOSFET, ya basado en el transistor de efecto de campo, sí, ya está destinado para potencias elevadas. Aunque ustedes no lo crean, este de aquí ya puede manejar corrientes y voltajes grandes, ¿ya? De hecho, si ustedes desarman una soldadora inverter, el elemento que van a encontrar es este de aquí, de este tipo, con estas tres patitas de aquí, ¿ya? Y manejan corrientes grandes, ¿no? Maneja corrientes grandes una soldadora inverter. Sin embargo, estos de acá ya pueden imaginarse, ¿no? Si este ya maneja corrientes grandes, este de acá, ¿qué manejará, no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a tamaño, yo sé de cuánto será. De pronto de 1 centímetro por 1 centímetro el encapsulado. O de 1,5 por 1,5. ¿Ya? Pero ya es de potencia, maneja valores grandes. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver, estamos en el MOSFET. El IGBT. ¿Ya? El IGBT, este elemento, sí, es uno de los más utilizados, sobre todo en el control de velocidad de motores. Si usted desarma un variador de velocidad, va a encontrar IGBTs, ¿sí?, de cajón. Y si ustedes miran, si ustedes se fijan en cómo se compone un IGBT, oh sorpresa, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Este de aquí es del circuito, el componente, mejor dicho, de un IGBT. ¿Y qué tiene? Tiene un transistor. ¿Cómo se llama este transistor de aquí? Este que les estoy mostrando con rojo ahorita. ¿Qué tipo de transistor es? ¿Quién me dice? A ver, vamos haciendo consultas. Vamos con Ronald Gijón. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Listo. A ver, ¿qué tipo de transistor es el que estoy yo señalando aquí con este visto en color rojo? Por la simbología, ¿no? Verán que no entré en detalles del transistor porque se supone que eso ya fue enseñado en la materia, en la asignatura de electrónica, ¿no? Por eso no me detengo, de nuevo vamos a pasar mucho tiempo ahí. Sí, dígame. Ingeniero, no sé si me permite para ir responder la pregunta. A ver, dígame. Ya, verá, el que está señalando usted, la C, no sé si lo estoy interpretando mal, pero como común está alimentando voltaje, ¿no? Ya, no digo el análisis del circuito, solamente por el símbolo. No, dígame qué. Ya, para poderle ya. decir, porque según yo, este es un transistor, un transistor
Está el BJT, por lo que es alimentado por voltaje. Ya, sí, perfecto. Es un BJT, no, ay, qué feo. Ya, es un BJT por la simbología. ¿Sí? Ya, Es pero un quiero que me guíe, BJT. por favor, por lo que me entra la duda, ¿sabe por qué le doy la respuesta con duda? Es por la C y no sé qué alimentación es esa, o no sé si estoy Ah, desubicado no. yo ahí. Esta parte de aquí no lo utilice. Estas patas, esta C de aquí es de este símbolo de acá. El C, el E y el G. ¿Ya? Es este de acá. El C, el E. Ingeniero, es un tipo PNP. Eso. Es un transistor BJT, sí, pero es un Sí, PNP. NP. Ya. Por lo En- que como le iba a explicar al compañero, por lo que le ingresa la tensión o la corriente, se podría decir, por lo que es el colector, que es la parte de la flechita que nos indica. ya. La- Y no, ni siquiera es colector, ¿no? Por eso decía, no se confundan con estas letras, ¿sí? Acuérdese, el transistor, parece que no está claro esa partecita de la no, sí, del pero transistor. ingresa, digo, el voltaje es alimentado por la flechita, por donde viene la letra C. Ahí me confundí, como dice usted. Yo también estoy confundido en esa parte. Ya. Ese es el símbolo del transistor, ¿no es cierto? El que estoy poniendo Sí. acá. Esta es la base del transistor, este es el colector y este es el emisor. Para que nunca Ya. se olviden, siempre en la simbología, el lado donde está la flechita, ¿sí? Es entre base y emisor. Eso es siempre en un transistor, ¿sí? Esta línea con la flecha va entre base y emisor. En este caso es un NPN, ¿sí? Aquí sería, voy a ponerle con otro color, aquí sería P, aquí sería N y aquí sería N, ¿ya? Y a manera de semejanza entre base y emisor, al ser una juntura PN, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un diodo, incluso hasta por eso ustedes tienen que acordarse del símbolo del transistor, ¿ya? ¿El diodo qué es? Una unión de una juntura P y una juntura N. Entonces, un transistor entre base y emisor se comporta como un diodo, ¿ya? El otro tipo es el PNP. En el otro tipo, en cambio, voy a ver si me alcanza aquí el símbolo. En cambio, es así. Pero la diferencia es que la flecha va en el otro sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en cambio ya no es NPN, ahora es PNP. ¿Ya? Y el diodo es una juntura entre un semiconductor tipo P y tipo N. Y si fuera esto un diodo, ¿en qué sentido está el símbolo? El símbolo estaría para acá, ¿no es cierto? Así. ¿Ya? Por eso es la dirección de la flecha. Si es que no lo sabían, ¿no? Esto ya debieron, como digo, haberles enseñado en electrónica. Pero si es que no hay problema. ¿Ya? No, Entonces, sí, claro, no recordaba. ya, estos son los dos tipos de transistores que hay, ¿no? BJTs, obviamente. Los dos tipos de transistores BJTs que hay. Entonces, ahora sí volvamos acá. Tenemos, Ingeniero, algo adicional, disculpe dígame, que le interrumpa. sí, dígame. Ya, en la imagen que tengo acá, físico, el componente electrónico, el que está acá abajo, las tres patitas, no, el físico, acá Este de abajo. acá, Ese. Sí, siempre el del medio, la patita del medio va a ser la base, ¿sí o no? no, Y el de la izquierda colector. no, No. no. Le hago ¿Y ahí cómo lo acuerdo, interpreto ahí? ¿no? Le hago acuerdo de lo que les dije en las observaciones, creo que de las actividades. Una característica de un técnico, mejor dicho, de un profesional en el área técnica tecnológica es, y le voy a escribir acá, no confiarse.
Gracias por el consejo. ¿Ya? Créame que ese es el mayor error que se comete luego en el área, en el ejercicio profesional. Nos confiamos. No, es que yo el otro día saqué este y el del centro era la base. En el otro equipo, en el del centro era la base. Entonces, para todos, el del centro es el de la base. No se confíe. Algún rato le va a sorprender un elemento que no concuerde con eso, porque no es una ley, ¿no? No es una ley que diga el del medio es la base, no. ¿Qué es lo que usted siempre debe estar obligado como buen profesional en el área técnica y tecnológica? Si yo tengo aquí ya la numeración, si le están viendo, ¿no? Aquí está la numeración, ¿ya? Yo con eso voy y saco el datasheet del elemento, ¿ya? Ahí está la hoja de datos y ahí está la simbología, distribución de patas, las características, la ganancia, voltajes, cuánto soporte en voltaje, cuánto soporte en corriente. Ahí me está dando todos los datos. Y ahí sí, con seguridad, yo voy y utilizo. Pero por favor, una de las recomendaciones, no confiarse. ¿Sí? No se confíe. Siempre, siempre compruebe las cosas. ¿Ya? Gracias. No siempre es así. Contestándole su pregunta, no siempre. Por lo general. Pero no le haga como ley, ¿no? De pronto en algún momento le va a jugar una mala pasada el asumir esa afirmación, ¿no? De que siempre la pata de la mitad es la base. Ya, no necesariamente. Volvamos acá. Entonces, el IGBT, ¿no? Ese es lo que estamos viendo. Este elemento IGBT, ya les dije, es bastante utilizado por sus características, ya vamos a ver, es bastante utilizado en el control de velocidad de los motores, el IGBT. ¿Y cómo se compone el IGBT? ¿Se acuerdan ¿qué sería? En el TRIAG. El TRIAG eran dos SCRs en antiparalelo. Ya, vamos a ver cómo se conforma un IGBT. Y estamos viendo que tiene un transistor PNP en serie o en cascada, esa es la palabra, con otro transistor. ¿Con otro transistor qué? Este es un NPN, ¿no es cierto? ¿Qué logramos con estos transistores? ¿Qué logramos con estos transistores en cascada? Miren que está entre colector y emisor. ¿Qué logramos? Ah, fácil, ¿no? De entender. Lo que pasa es que en los transistores me permiten gran circulación de corriente. Por eso les ocupo acá. Pero en cambio, los transistores son lentos. Y para corregir la parte de la lentitud, ¿qué es lo que estoy colocando acá? Estoy colocando un MOSFET. Entonces, miren, un IGBT es la unión de un MOSFET con dos transistores. ¿Los transistores para qué? Para aumentar la corriente. ¿Y el MOSFET para qué? Para aumentar la velocidad de conmutación de los transistores. Y sale un nuevo elemento, el elemento conocido como IGBT. ¿Ya? Ok, jóvenes, listo. Eso, para ya llegamos al final de la clase. Déjenme ver qué me quedó pendiente solamente para... ya, el comportamiento. Bueno, esto podemos verlo en la próxima clase, ¿no? Justamente aquí está los diferentes dispositivos que hemos visto con sus diferentes aplicaciones en función de la capacidad, hablando de potencia y de la frecuencia. Y que ya vemos que es importante. Eso lo vemos la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si es que no, para terminar ahí y continuar la próxima clase. No, no hay preguntas. Listo, jóvenes, entonces nos veríamos el día de mañana para concluir esta parte de los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Sí? Ok, entonces nos vemos, que tengan buena tarde, pasen bien. Por favor, profesor, gracias. Gracias, ingeniero. Ok.